Buenas, en este video vamos a continuar con la resolución de los ejercicios de física. En este caso vamos a comenzar con la unidad 3, que es cinemática. Vamos a empezar por el 3.1. Dice: un móvil recorre 60 kilómetros en 2 horas en la dirección más X, luego se mueve con velocidad constante de menos 20 kilómetros por hora y se detiene a las 5 horas de iniciado el movimiento. A. Interpretar gráficamente velocidad v en función t del tiempo y la posición x en función del tiempo. Bueno, ahí les voy a mostrar qué es lo que hice. Acá está. A ver. Bueno, acá a ver si se puede ver un poco mi resolución. Bueno, yo en este caso hice gráfico como nos dice en Y, hay que colocar la velocidad, y en X tendríamos que colocar el tiempo. Entonces, el ejercicio nos dice que en las primeras 2 horas recorre 60 kilómetros y luego se mueve con velocidad constante, o sea, menos 20, y se detiene a las 5 horas. Entonces, ¿cómo interpreté eso? Con la distancia, o sea, en la primera etapa, porque nos dice que recorre 60 kilómetros, en 2 horas calculé la velocidad. O sea que la velocidad me dio 30 kilómetros por hora. Obviamente esto haciendo referencia a MRU, porque recordemos que la fórmula de velocidad es igual a distancia dividido el tiempo. Entonces justo me dan esos dos datos para yo poder calcular velocidad y poder colocarlo en este gráfico. Y recuerden que por lo general la velocidad en MRU es una constante, o sea, es una línea que es paralela al eje X. Por eso es que yo dibujé esta línea, o sea, de 30 en las primeras 2 horas. Después nos dice, luego se mueve con velocidad constante de menos 20 y se detiene a las 5 horas. Entonces acá cambia, por eso puso, o sea, hasta las 2 horas tiene 30. Pero después de las 2 horas sigue a menos 20 y se detiene en 5. O sea, ese sería como el otro tramo. Este gráfico interpretaría lo que nos diría velocidad en función del tiempo. Después, en el gráfico de posición con respecto al tiempo, tendríamos, ya sabemos que recorre 60 kilómetros, por eso yo puse acá ese puntito 60 en 2 horas. Pero ahora con esta velocidad y el tiempo vamos a calcular la distancia. Entonces, de las 2 horas a las 5 horas, en este caso tendríamos, a ver, 1 hora, 2, 3 horas tendríamos acá en total. De 2 a 5 tendríamos 3 horas. Entonces, yo con esta velocidad y este tiempo calculé distancia, que la fórmula de distancia es igual a velocidad por tiempo, entonces sería velocidad 20 por las 3 horas 60. Quiere decir que en las próximas 3 horas vuelvo otra vez al origen. Por eso es que otra vez vuelvo al punto de partida 0, o sea, toco otra vez el eje X. Y en la pregunta B nos dice: B, indicar el desplazamiento del móvil en la primera etapa, en la segunda etapa y el total. Recuerden que desplazamiento es un vector. Entonces yo puse, en la primera etapa es 60 kilómetros. En la segunda etapa es menos 60 kilómetros. Y el desplazamiento total, que sería 60 menos 60, nos da 0. Después en la opción C nos dice, en la pregunta C, ¿cuál es la distancia total recorrida por el móvil? Recuerden que cuando les pide distancia tienen que tomar todo como positivo. Entonces, acá sería 60 de la primera etapa más 60 de la segunda etapa, nos da 120 de la distancia total. Y dice en D, ¿en qué intervalo de tiempo el móvil ha tenido mayor velocidad absoluta? Y podemos ver que en la primera etapa, donde la velocidad es positiva, en cambio en la segunda etapa ya la velocidad sería negativa. Entonces, esto correspondería a la resolución del ejercicio 3.1. Bueno, ahora vamos a seguir con el 3.2. Dice, un automóvil se ha desplazado por una carretera de acuerdo con el siguiente gráfico indique.
A, el tipo de movimiento del auto en cada tramo, asumiendo que no pueden ser movimientos reales, ya que no puede pasar instantáneamente de una velocidad a otra. Bueno, entonces, en A hay que describir el movimiento. Sería acá. Vamos a colocar acá. 3.2A. Bueno, en este primer tramo ustedes recuerden que tenemos posición con respecto al tiempo. Y en MRU la posición con respecto al tiempo puede estar como una pendiente ascendente o como una pendiente descendente. Si no hay pendiente, o sea, que si esto se encuentra así, quiere decir que va a estar detenido, o sea, que no va a haber movimiento. Entonces, en base a lo que les acabo de decir, el primer tramo tiene una pendiente, o sea que sería posición que nos los da en kilómetros, y en T, en X, estaría el tiempo que está en segundos. Entonces, como el primer tramito, el tramo 1, es una pendiente, podemos decir que en el primer tramo se cumple que funciona con MRU. En el tramo 2, como está totalmente así, o sea, paralelo con respecto al eje X, quiere decir que no hay movimiento. Entonces va a estar tramo 2 detenido. Después el tramo 3 lo vemos como una pendiente, entonces también se cumple que hay MRU. Después en el tramo 4 pasa lo mismo, entonces quiere decir que está esto en el tramo 4 detenido. Tramo 5 MRU. Y tramo 6 también tenemos MRU. O sea, esto sería con respecto al A. Después nos dicen B, el desplazamiento total del móvil. Bien, si ustedes ven, acá esto empieza desde 0, ¿no? O sea, acá empezamos desde 0. O sea, de ahí. Y después otra vez vuelve a tocar el origen. Entonces quiere decir en sí que ya el desplazamiento es 0. Pero para que ustedes se den cuenta de por qué nos da 0, vamos a ver cada tramo. En el primer tramo, si ustedes tienen el cuadernillo a mano, porque medio que se ve muy borroso ahí, a los 0,5 segundos recorre 40 kilómetros. Bien. En el segundo, como está detenido, no va a recorrer nada. En el tercer tramo pasa de 40 a 80, que serían otros 40 kilómetros que recorre. En el tramo 4 está detenido, no recorre nada, pero en el tramo 5 pasa de 80, o sea, su posición inicial sería 80 y su posición final sería menos 40. Entonces, de 4, para fijarnos el desplazamiento sería, posición final sería menos 40 menos la posición inicial, que es 80. Y esto nos da el desplazamiento de 4 menos 120 kilómetros. Entonces acá nos daría menos 120 kilómetros. Y en el 5 pasa de menos 40 a 0, que serían los 40 kilómetros. Entonces, si ustedes hacen ahora la sumatoria para ver el desplazamiento total, porque recuerden que desplazamiento es un vector, hacemos 40 más 40 más estos 40 nos da 120 positivo y menos estos 120 nos va a dar el desplazamiento total 0. Bien. Por eso es que en B el desplazamiento total les va a dar 0. Ahora, en C nos dice la distancia total recorrida. O sea, recuerden, distancia siempre tenemos que sumar todos los tramos. O sea, lo vamos a tomar a todos como positivos. Entonces, si sumamos todos los tramos, tendríamos 40 más 40 más 120 más 40. La distancia entonces nos va a dar, la distancia nos va a dar 240 kilómetros. Y en D nos dice qué sucedió en los tramos 2 y 4. Si vemos en los tramos 2 y 4 se encuentra detenido, o sea que no recorre, no avanza nada.
Y con eso finalizaríamos el 3.2. Bien, a este ejercicio le hice zoom, pero ahora les leo el enunciado, que sería el 4.3. Indicar en cada gráfico si el módulo de la velocidad en el instante T2 es mayor, menor o igual que el módulo de la velocidad en el instante T1. Bien, entonces acá, obviamente si tienen ya el cuadernillo, acá podemos ver que está T1 y acá T2. Y acá tenemos, recuerden que en Y, la velocidad y en X tendrían el tiempo. Entonces, ya sabiendo esto, podemos ver que T1 tiene mayor velocidad porque obviamente el punto está más arriba que T2. Entonces, si hacemos esto, podemos decir que T1 tiene menor, T1 tendría en este caso, claro, mayor velocidad que T2, o sea, así me quedaría el primero, porque T1 tiene mayor velocidad que T2. Después, con el gráfico B, si vemos estos dos, también T1 es como que está un poquito más arriba de T2. Entonces, T1 tendría mayor velocidad que T2. Si vemos el tercer gráfico, ahora sí podemos ver que T2 tiene mayor velocidad, o en el tiempo de T2 hay mayor velocidad que en el de T1. Entonces T1 tiene menor velocidad que T2 y en estos dos podemos ver que son iguales, o sea, me queda que T1, la velocidad en T1 va a ser la misma que la velocidad en T2. Bien, en el ejercicio 3.4 dice la velocidad del sonido es de 330 metros sobre segundo y la de la luz es de 300.000 kilómetros sobre segundo. Se produce un relámpago a 50 kilómetros de un observador A. ¿Qué recibió primero el observador? ¿La luz o el sonido? Y en B, ¿con qué diferencia de tiempo lo registra? Bueno, yo acá recién le acabo de sacar foto. Creo que es esta, no. Es esta, bien. Entonces, yo lo que hice acá, primero, bueno, mi interpretación fue hacer esta personita a 50 kilómetros recibe este rayo. En este caso yo decidí, en realidad si se dan cuenta, es un ejercicio típico de MRU y la fórmula que tienen es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Pero como ahora nos piden el tiempo, si despejamos tiempo nos queda distancia sobre velocidad. Entonces, como ya me dan la distancia en kilómetros, la luz está en kilómetros sobre segundo. Con respecto al sonido, yo esos 330 metros sobre segundo decidí pasarlo a kilómetros sobre segundo. Entonces por eso dice 1 kilómetro es igual a 1000 metros, simplifiqué los metros y me quedó que 330 metros sobre segundo es lo mismo que 0,330 kilómetros sobre segundo. Bien, una vez que ya tengo la velocidad del sonido en kilómetros sobre segundo y la velocidad de la luz, que ya me la dan en kilómetros sobre segundo, y la distancia que separa al observador del rayo, que es 50 kilómetros, calculé el tiempo en cada uno. Entonces, el tiempo con respecto al sonido es la distancia, que serían los 50 kilómetros, dividido la velocidad del sonido en kilómetros sobre segundo, que sería 50 dividido 0,330 y me da 151,51 segundos. Y con respecto a la luz, tenemos los 50 kilómetros dividido los 300.000 kilómetros sobre segundo, que eso me da 0,000167 segundos. Entonces, lo que primero obviamente va a recibir el observador, porque nos preguntaban qué es lo que recibe primero, la luz o el sonido. El observador va a recibir primero la luz. Y después nos preguntan cuál es la diferencia, o sea, qué diferencia de tiempo hay. Entonces yo hice el tiempo del sonido, o sea, el tiempo en el que tarda el sonido, que es de 151,515 segundos, menos 0,000167 segundos, y eso me da 151,514 segundos. Entonces la respuesta, hay una diferencia de 151,514 segundos. Y en el ejercicio
que sigue nos dice el 3.5. Ahí ya continuamos. Bueno, ahora sí, dice 3.5, un ciclista que viaja en una trayectoria rectilínea recorre la mitad de su camino a 40 km por hora y la otra a 20 km por hora. ¿Cuáles son los gráficos posición en función del tiempo y velocidad en función del tiempo que representan la situación planteada? Bueno, con respecto a posición en función del tiempo tenemos al gráfico B, al gráfico A, B, C y D. Y para velocidad en función del tiempo tenemos las opciones del gráfico E y F. Bien, se supone que primero, o sea, en el primer tramo va a una mayor velocidad, entonces la primer pendiente tiene que ser mayor que la segunda. Yo en este caso, por lo que veo en el gráfico, la opción A no sería porque la primer pendiente no está tan pendiente, por así decirlo, que en el segundo tramo. La opción que más se acoplaría para mí o la que más describiría sería la opción D, en posición en función del tiempo, porque si vemos la primer pendiente está un poco más inclinada que la del segundo tramo. Y después, para la velocidad en función del tiempo, yo elijo la opción E, por el tema de que al ir a mayor velocidad, obviamente va a tardar menos tiempo en recorrer determinada distancia. En cambio, al ir en menor velocidad va a tardar más tiempo en recorrer dicha distancia. Entonces, si vemos acá, es como a 40 kilómetros va a determinada distancia y cuando ya reduce su velocidad va a tardar el doble de tiempo. Eso es lo que a mí me representa en el gráfico E. En cambio, en el gráfico F es como que los dos, al tener obviamente determinadas velocidades, pero los recorren en el mismo tiempo y no puede ser eso. Entonces yo acá elegiría la opción D y la opción E. Bueno, yo acá voy a terminar hasta el 3.5. En el próximo video voy a resolver desde el 3.6 al 3.10. Así que Priscila, espero que me estés entendiendo con la resolución y cualquier duda después me avisas. Así que nos vemos en el próximo video.